Para mí la bioresonancia fue un antes y un después en mi práctica clínica. Para mí la bioresonancia no solamente es en sí una disciplina diagnóstica y de intervención, sino que también es una forma de entrenamiento cognitivo. Es decir, llega un momento que generas una simbiosis con este tipo de tecnología que va mucho más allá de la aplicación clínica. Es, una, es un metaconocimiento, es una forma como de conectar de diferentes maneras con el universo, no con el mundo ni con el planeta, sino con el universo que nos rodea, y poco a poco te vas integrando en esa tecnología y esta tecnología se integra en ti. O sea, no sé si con esto llego a explicar. Como bien has visto en mi currículum, yo soy un apasionado de la vida, yo soy un apasionado de la disciplina, del conocimiento. He tocado muchas cosas, incluso pioneras en España. Es decir, cosas que en Brasil o Estados Unidos llevan décadas. En España aquí algunas cosas están en pañales o no están totalmente expandidas, como la termografía o como la técnica Elip Láser, que yo de alguna manera he impulsado en España. Bueno, pues la bioresonancia más todavía. Claro, nos estás diciendo, para gente que a lo mejor no tiene una idea de en qué consiste la bioresonancia, que les animamos, por supuesto, a que busquéis información en nuestro canal, que tenemos bastantes vídeos, pero estás haciendo unas afirmaciones muy potentes. No estamos hablando solo de eficacia clínica, que se le supone, y conociéndote, si lo sigues utilizando, obviamente es porque da resultados en clínica, pero nos estás hablando también de una forma distinta, ¿no? De una reestructuración a nivel mental. Cuéntanos si hay alguien que nos está viendo que es la primera vez que escucha hablar o que ha leído un poquito, pero no tiene claro qué es esto de la bioresonancia. Aunque sea complicado, ¿cómo podrías en unos pocos minutos explicar en qué consiste esta forma de entender la salud, incluso puede que la vida, como tú has dicho, y la terapia? Desde una perspectiva de la bioresonancia, nosotros asistimos a un sistema de diagnóstico y de intervención no lineal. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros, sobre todo los sanitarios, estudiamos en la facultad, estudiamos si A, entonces es B, ¿no? Si B, entonces C, si C, entonces D, y si D, entonces E, bueno, y así, ¿no? Hasta llegar a una serie de casuísticas. La bioresonancia, a través de una serie de técnicas estadísticas que permite su tecnología y su software, te permite decir si lo que sucede en Z tiene que ver con C, con A, con I, pero de diferentes trayectorias. De una manera más sencilla. Los estudios, los diagnósticos médicos son lineales, mientras que los estudios de bioresonancia no son lineales. ¿Eso qué significa? Que para saber lo que está pasando por aquí, el sistema, la tecnología permite concatenar en algo que hoy en día nuestra medicina ya conoce o reconoce como biología de sistemas. ¿Qué es lo que pasa en un hepatocito para que al final tenga un impacto en el ojo? Bueno, para esto en medicina harían falta decenas de estudios que posiblemente dijeran que no te pasa nada. Puede tener una ecografía y te mirarían el fondo del ojo y te mirarían mil cosas. Hoy en día ya sabemos que existen estudios celulares. Bueno, pues esta tecnología te permite llevar a cabo un cribado, un triaje de manera submolecular, subcelular, para saber lo que pasa en ese ojo y por qué se relaciona con el hígado. Cosas que a lo mejor estudiaban en la medicina china o la Ayurveda, te lo dice, pero de una manera incluso quizás más coherente con nuestro conocimiento del siglo XXI. No sé si he llegado a explicar esos pocos minutos. Me parece muy interesante porque es lo que tú dices. Es un poco frustrante en clínica ver cómo normalmente te dicen, si pasa A, tú haz B y pasará C. Claro, y eso a veces sí y otras muchas veces no. Y es muy complicado para el profesional entender, bueno, si me han venido estas dos personas que aparentemente tienen características parecidas, con un problema aparentemente similar, y oye, que a una persona le ha funcionado lo que le he hecho y que a otra persona no le ha funcionado. Y probablemente es que toda esa parte oculta del iceberg debajo del agua nos la estemos perdiendo. Entonces, si te he entendido bien, a través de la propuesta de la bioresonancia, somos capaces de integrar muchos inputs a la vez, de tener en cuenta muchas posibles causas que se suman para una consecuencia. Cuando hablas de muchos inputs, te quedas corto. Miles de inputs, miles, miles. O sea, no te voy a decir decenas de miles porque igual ya me estoy pasando, pero miles de inputs porque
podemos tener 5 personas con el mismo diagnóstico y cada persona tener un origen distinto. Uno que pueda ser, por ejemplo, totalmente biológico, pero que a lo mejor uno esté producido por una intoxicación, ¿vale? Por una intoxicación por un proceso de inflamación de bajo grado, que eso lo estudiamos en Fundación Vivosana a través de ESI, a través de ITCA y a través de diferentes entidades que estamos. Pero otra puede ser por metales pesados, otra puede ser por una viriasis, otra puede ser por un cuadro emocional en el cual el eje a nivel cortical, cerebral, está siendo cortocircuitado por una emoción, por el eje mesolímbico, y que a través del eje mesolímbico se esté cortocircuitando, afectando una serie de estructuras fisiológicas y que a lo mejor pueden haber una comorbilidad o un agente comórbido, como puede ser un virus. Puede ser que también estén los metales pesados, pero uno estará más, el otro estará menos, ¿vale? Y a partir, te he hablado de 5 personas con el mismo diagnóstico, pero podríamos hablar de 20 personas con el mismo diagnóstico y las 20, cada una tendría una serie de escala de matices, escala de grises totalmente distinto. Totalmente. Me está viniendo a la cabeza lo que has dicho al principio, de que a lo mejor es una propuesta similar a la de la medicina tradicional china o otra medicina que integra muchos aspectos. Yo me acuerdo hablando con gente que ha estudiado medicina china, claro, ellos lo que te dicen es, en su momento, hace 4.000, 6.000 años, había una propuesta, pero es que nuestro entorno no es el mismo que antes. Entonces, cuando se formuló la medicina china, no había tóxicos ambientales, no estaban los disruptores, no estaban los metales pesados, no había campos electromagnéticos de origen artificial, no había la cantidad de información de estrés. O sea, la vida es infinitamente más compleja. Entonces, si te estoy entendiendo bien, esta perspectiva de la bioresonancia sí tiene ese espíritu integrador, pero está actualizada a nuestra vida de hoy. Es correcto, es así. Es decir, todos estos matices que de hecho quizás se han deteriorado y han empeorado en las 3, 4 últimas décadas. Es decir, sí que es verdad que igual la industrialización de nuestra sociedad humana ha tenido cosas que ver, pero por ejemplo hay un salto cualitativo a nivel generacional en una sola generación. Es decir, y en 2 generaciones ya ni te cuento. Nosotros llevamos proyectos de enfermería escolar en Clínica Sume y lo que yo estoy viendo a veces cuando me paseo por los colegios no tiene nombre, es aterrador. Es aterrador. O sea, en colegios de 1.700, 1.800 niños, totalmente cuadrillas, colas de niños afectados por enfermedades crónicas, algunas que yo no sabía que eran posibles en esa cantidad, más allá de lo anecdótico estadísticamente, en niños, ¿no? Hablamos de cáncer, de diabetes con 3, 4 años, hablamos de asma, hablamos de alergias, hablamos de toda una serie de enfermedades con unas tiernas edades que me parece, yo me horrorizo porque esto ha pasado en 2 generaciones y no sé hacia dónde vamos. Y sí que es verdad que con bioresonancia en este sentido nos permite no solamente el diagnóstico, sino también intervención. Permite saber, no sé si me estoy adelantando, pero nos permite saber, por ejemplo, no solamente en qué escala de lo energético, lo psíquico o lo físico se encuentra la persona, sino de qué manera podemos abordar y qué tratamiento va a ser el más eficiente. Y hablo de eficiencia y no hablo de eficacia con cualidad semántica. Es decir, mira, esto te va a hacer efecto en 2 semanas y lo otro te va a hacer efecto dentro de 1 mes o 2 meses. Vamos a empezar por esto que es más eficiente. Perfecto. Esto me estabas diciendo aquí, aprovecho para deciros a los que nos estáis viendo, si tenéis cualquier pregunta, directamente ponerla en el chat y las intentaremos responder. Como veis, no tenemos un orden establecido, queremos aprovechar al máximo la experiencia de Pedro para que, de alguna manera, las dudas que podáis tener respecto a cómo puede utilizar a nivel clínico la bioresonancia, a través de su experiencia, las podamos ir solucionando. Has dicho 2 cosas, Pedro, que a mí me parecen brutales. Y que alguien que no haya trabajado con este enfoque, pues tal vez no le puedan parecer casi magia, ¿no? Pero el hecho, por un lado, de identificar los problemas, esa variedad, ¿no? Que decíamos de problemas que están interviniendo, probablemente potenciándose entre ellos para llevar a la causa, pero también identificar la prioridad en esos problemas y la prioridad en el tratamiento. Es que es algo espectacular que además entiendo que tú lo has visto en clínica, porque
te habrá pasado como a muchos, ¿no? Que al principio dices, esto no puede ser, si esto es la varita mágica. Pero luego esa varita mágica funciona. Sí, sí, lo que pasa es que a veces entender, porque la tecnología que utilizamos no tiene IA, todo se andará. Aquí a los compañeros que nos están viendo, sobre todo pues algunos que ya manejan temas de tecnología en este sistema, el día que tengamos capacidad de introducir inteligencia artificial a estos dispositivos, va a ser impresionante. Pero, Nos ¿qué crees que jubilamos, con esto? Pedro. Ese día ¿El nos qué? retiramos. Bueno, no lo sé. Creo que faltará un tiempo para que se haga algo realmente competente. Pero sí que es cierto que la tecnología que tenemos hoy en día, los datos que dan, sí que es verdad que es importante tener mucho conocimiento. Me explico. A ver, empiezo desde cero. Ujú, Para poder hacer lecturas correctas, para poder exprimir al máximo la tecnología de bioresonancia, es una tecnología que se adapta a tu conocimiento. Pero es cierto que cuando más amplio y más vasto es el conocimiento, más vas ujú, a poder entender la información que te da y por qué eso sucede. Es decir, que si tú, por ejemplo, vienes de la medicina china, vas a poder entenderlo. Si vienes del ámbito de la nutrición, lo vas a poder entender. Si vienes del ámbito de la kinesiología, también. Si vienes del mundo de la naturopatía, también. Pero si has estudiado todo eso, a partir de la información que te da, es todavía más versátil. Y aún así, cuesta a veces hacer lecturas porque ellos te dan una serie de parámetros, ¿no? Y bueno, y tienes que entender de alguna manera qué es lo que te está queriendo decir, ¿no? Porque esto es como el adagio ese que decía cuando el sabio señala la luna, pues el inepto, ¿no? Mira el dedo. Bueno, pues tú muchas veces, sobre todo los sanitarios, los facultativos, ujú. muchas veces nos toca hacer un reseteo total de lo que hemos estudiado en la facultad. Entiéndame bien, no es un reseteo, sino que es como que tienes que aparcar un poquito la linealidad de lo que has estudiado para poder entender la complejidad de lo que nos intenta trasladar el aparato, ¿vale? Porque si sigues intentando ir con el hilo de lo que has estudiado en la facultad, es fácil que te pierdas. Y muchos compañeros que a veces están iniciando, es como no llegan a entender, pero cuando le intentas hablar de lo que hay entre líneas, de repente es un insight, es como, wow, ahora lo entiendo todo, ¿no? Es una pasada. ¿Sobre qué te ha aportado a ti? Bueno, y a toda la gente con la que has estado y a la que has formado, ¿no? O sea, ¿qué campo nuevo te abre y qué seguridad a lo mejor te aporta a la hora de trabajar con un paciente? Utilizar la bioresonancia, independientemente del equipo, que luego, como hay preguntas, pues oye, las atenderemos, pero independientemente del equipo, el marco que te proporciona la bioresonancia, ¿qué ha supuesto para ti como terapeuta? Para mí ha sido un antes y un después, como decía al principio, pero sobre todo por un sistema de triaje. ¿Vale? El Ujú, triaje para los sanitarios es un sistema de cribado. Nos permite detectar la prioridad, por dónde empezar, cómo organizar la intervención y si lo que le pasa a la persona, por dónde va. Me explico. O sea, ujú, esto que he dicho que parece poco, no lo es. Es decir, saber por dónde empezar ya es difícil, porque la gente que viene a ESBIA no viene porque se ha hecho un esguince, no viene ujú. porque tiene tos. Yo, de hecho, me considero que soy inmunogerontólogo porque, de hecho, me dedico al biohacking. Es decir, yo me di cuenta que yo me dedico a esto desde el año 2002 y me he dado cuenta que con los miles de pacientes que he atendido, todos eran pacientes crónicos. Es decir, el perfil es paciente de 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 años con una enfermedad en la cual de repente ha pasado por un montón de especialistas y le han podido decir de todo, desde que se lo estaba inventando hasta que fuera salud mental, hasta simplemente se cronificaba y se ocultaban los síntomas, ¿no? Entonces, saber por dónde empezar cuando se te pone un caso de cierta categoría, como epilepsias en una niña que empieza de repente y dices, y bueno, ¿yo aquí por dónde empiezo? A veces tiemblas, ¿no? Y de esta manera dices, mira, pues tengo que empezar por aquí, porque nuestro sistema NLS nos permite decir, mira, aunque el síntoma se encuentre en un intestino, empieza por el hígado, empieza por el pulmón. Yo he tenido muchos casos que venían con una serie de diagnósticos, incluso hechos con otros sistemas de medición holística. Me dicen, no, pero es que a mí me han dicho que tengo todo esto. Digo, sí,
pero tú lo que tienes ahora mismo es un SIBO de Faecium, tienes que empezar por fecalis, tienes que empezar por el árbol respiratorio, tienes biofilm en el sistema respiratorio, vamos a empezar por ahí. ¿Y lo otro habrá que abordarlo? Sí, pero no ahora. Como decía José Mota, hoy no, mañana. Pues de esta manera igual. Entonces, que te diga un sistema, te diga por dónde tienes que empezar, ya de por sí es algo como muy importante. Y luego que encima te vaya diciendo cuál es el itinerario, de que alguna manera, cómo tienes que conseguirlo, eso es todavía más la bomba, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué ha sido? Un sistema de triaje, porque hay personas, vienen dos disbiosis, dos síndromes de inflamación intestinal. Uno, hay que abordarlo mediante sistemas biológicos, probióticos, antiparasitarios, mil cosas. Y al otro, lo tengo que mandar a mi compañera al lado porque lo que le pasa resulta que es un tema energético que está produciendo o una interferencia neural que me toca desbloquear, o es un tema transgeneracional, o es un tema que lleva a la persona ahí como muy oculta, muy instaurada, muy en el inconsciente. Y sin embargo, uno va con probióticos y otro hay que decirle, mira, no, esto en un principio no es tanto esta parte, hay que abordarlo desde esto. ¿Te puedo seguir abordando con terapia de bioresonancia? Sí, te puedo preparar sistemas homeopáticos con el dispositivo, te puedo proporcionar o crear gemoterapia, litoterapia, flores de Bach, te puedo crear lo que tú quieras. Pero ese tratamiento ambulatorio que tú vas a hacer en tu casa no va a ser tan rápido como esto que estoy haciendo en la sala de al lado. Bien, entonces tú puedes decir con el paciente si quieres ir por autovía o quieres ir por comarcales. Entonces, o quieres ir o coger el avión y llegar en Barcelona en media hora. Es decir, los itinerarios tienes, todos son factibles y también los puedes ajustar también a las necesidades que tiene el paciente, ¿no? Porque claro, sí que es verdad que en consulta, pues mira, esta semana pasada, el jueves, atendí un masái, un jefe masái que venía de Kenia. Entonces no le puede decir al jefe masái venga todas las semanas. ¿Vale? Entonces, claro, esa intervención, pues tienes que generar una serie de estrategias para que la persona pueda llevar un tratamiento ambulatorio. Me he ido a Kenia, pero lo mismo para el de Albacete que el de Madrid, que el que tengo en Colombia o en Canadá, ¿sabes? Entonces esas estrategias, pues, son distintas. Pero todas esas estrategias me las permite bioresonancia.